AM Medical Student, en esta oportunidad, colegas y futuros colegas, abordaremos el tema de la difteria, donde daremos a conocer importantes aspectos esenciales de la enfermedad, a raíz que en los últimos días en el Perú se presentaron nuevos casos de difteria después de 20 años del último caso reportado, donde hasta la fecha ya tiene a 2 víctimas fatales. Es por ello que hemos considerado esencial estar preparados para cualquier evento a futuro, y qué mejor que con el buen conocimiento. Empecemos con un concepto básico. La difteria se define como una enfermedad bacteriana aguda, altamente infecciosa y transmisible, producido por un tipo de bacteria, llamada Corynebacterium diphtheriae, que afecta principalmente las vías respiratorias altas y está caracterizada por inflamación de las membranas, mucosa nasal, amígdalas, laringe o faringe, conocida como difteria respiratoria, y con menor frecuencia también puede afectar a la piel, conocida como difteria cutánea, u otras localizaciones a nivel conjuntival y vaginal. Si bien mencionamos que la difteria está causada por Corynebacterium diphtheriae, también hay que resaltar que el hombre es el único reservorio de dicha bacteria, pero también ocasionalmente puede ser causado por Corynebacterium ulcerans o Corynebacterium pseudotuberculosis. Estos dos son más comunes en el ganado bovino. Tener en cuenta que el principal factor patógeno del género Corynebacterium es su capacidad de producir una exotoxina. Esta exotoxina es el causante de las manifestaciones locales y de los efectos tóxicos sistémicos. También, la producción de esta hay que tener en cuenta que es mediada por un bacteriófago, y esta toxina es la responsable del daño en otros tejidos, más frecuentemente del miocardio y nervios periféricos. Esto es muy importante porque la presencia de anticuerpos antitoxina va a determinar la inmunidad. Recuerde que el niño menor de 5 años debe recibir 5 dosis, y estas 5 dosis son los que van a determinar un nivel protector contra la difteria. Por ejemplo, se considera niveles inferiores a 0.01 unidades internacionales por mililitro, y a esta persona se le considera una persona susceptible. En cambio, aquella persona que tiene un valor de 0.1 unidades internacionales por mililitro adquiere un nivel protector. Por lo tanto, esta persona es inmune a la difteria. La gravedad de la difteria depende de la extensión de las lesiones y de la difusión de la toxina, que puede producir complicaciones como miocarditis, polineuropatías y afectación renal. Otros factores que influyen en la vulnerabilidad frente a la difteria son la dosis inefectiva, lo que mencionábamos anteriormente, la virulencia de la cepa implicada y el estado inmune de la persona. La letalidad de la enfermedad se estima que es entre 5% y 10%, dando a conocer también que la tasa más alta se da en niños pequeños y adultos mayores. Si hablamos a nivel epidemiológico, recordemos que en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, la mortalidad oscilaba entre 46 a 196 por cada 100.000 habitantes, y ya para 1900 esta cifra cayó de 40 a 15 por cada 100.000 habitantes. Ya con el uso generalizado del toxoide, a finales de la década de 1920, en Canadá la enfermedad casi desapareció, pero a pesar de la introducción del toxoide, han ocurrido
muchos brotes en países industrializados, relacionados temporalmente con la Segunda Guerra Mundial. En este esquema, podemos observar la evolución de la difteria desde 1965 hasta el año 2000, y un brote muy importante ocurrió en la ex Unión Soviética con 157.000 casos de biotipo gravis, que es el biotipo más grave, y del biotipo mitis, y 5.000 muertes entre 1990 y 1998. Y esto explicado generalmente por una inmunización inadecuada tanto en adultos y niños. También es explicada por un reconocimiento tardío de la enfermedad y condiciones sociales. Esta epidemia, que bien pudo ser controlada, aumentando la cobertura de inmunización con el toxoide diftérico. Estas son las áreas del mundo donde la difteria aún permanece endémica. Tenemos a África en primer lugar, a América, Asia y el sur del Pacífico. En América tenemos a Brasil, Colombia, República Dominicana, Haití, tenemos a la República Bolivariana de Venezuela y actualmente al Perú. Con relación a los casos confirmados en el año 2019, las mayores tasas de incidencia se observan en los grupos de 6 a 14 años y de 1 a 5 años. El caso fatal en Perú fue en una menor de 5 años y en una señora de 64 años. Con relación a los casos confirmados en el año 2019, las mayores tasas de incidencia se observan en los grupos de 6 a 14 años y de 1 a 5 años. Estos son los reportes de casos de difteria en el mundo. Por ejemplo, el primer caso se suscitó en Bélgica en el año 2016. Una niña de 3 años no vacunada murió por difteria. Y quiero que pongan mucha atención con las fechas. La niña presentó síntomas el 6 de marzo y fue ingresada en cuidados intensivos 5 días más tarde. El diagnóstico de difteria se hizo el 15 de marzo y recibió la antitoxina diftérica el 16 de marzo, pero la niña falleció al día siguiente. Ahora, ¿por qué tener en cuenta el tiempo de la intervención? Porque recuerda que la rápida neutralización de la toxina libre mediante la administración de la antitoxina va a mejorar el pronóstico de vida. Y recuerda que a mayor tiempo circulando la toxina, hay mayor riesgo de complicaciones como miocarditis diftérica, que causa arritmias cardíacas, y también va a haber un mayor riesgo de polineuropatías y afectación renal. Ahí es donde resalta la importancia de la intervención oportuna. Otro caso importante es la niña de 5 años y una mujer de 64 años que fallecieron por difteria en el Perú. Al igual que el otro caso, esta niña ya estaba en una etapa tardía donde la toxina ya había lesionado importantes órganos. Ahí es donde se vuelve a resaltar la importancia de la intervención oportuna y también mucho más importante la dosis de refuerzo de DT que se recibe a los 18 meses y 4 años para poder de esta manera alcanzar un nivel protector contra la difteria. Este es el reporte epidemiológico y ustedes pueden observar que en el año 2013, según el reporte epidemiológico de Córdoba, se presentó un caso en Perú, pero en sí no fue un caso neto, porque según los criterios fue solamente un caso sospechoso. Ahora abarquemos los factores de riesgo. Aquellas personas que son propensas o desarrollan ambientes que le predisponen a infectarse de esta enfermedad. Y en primer lugar tenemos a las personas no vacunadas
Y recuerda que hay que recibir las dosis completas, las 3 primeras a los 2, 4 y 6 meses, que viene en conjunto con la pentavalente, y las dosis de refuerzo a los 18 meses y el segundo refuerzo a los 4 años hasta los 4 años, 11 meses y 29 días con la DPT, que es la vacuna que viene la difteria, la pertusis y el tétanos. Otro factor de riesgo es aquellas personas que estén expuestas a personas infectadas. Recuerda que si no tienes un buen nivel protector, te puedes contagiar. Otros factores de riesgo son aquellas personas que viajan a áreas endémicas, como las mencionadas: Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador y el Perú. También las heridas en la piel te pueden predisponer a la enfermedad. Recuerda, una herida abierta se expone a muchas infecciones y entre ellas la difteria. La pobre higiene, hacinamiento y pobreza pueden también predisponerte a la infección. Uno de los factores de riesgo que te hacen más propensos a la enfermedad y a contraer incluso otras enfermedades. Ahora abordemos las definiciones según localización y también hablaremos de la clínica. Por lo general, los síntomas comienzan a aparecer entre 2 y 5 días después de contraer la infección. Y recuerda que la incubación es de 2 a 7 días, pero también se puede prolongar incluso hasta los 10 días. Y la forma clínica va a depender de la localización de la membrana. Y estas pueden ser nasal, faringoamigdaliana, laringotraqueal, y también pueden ser extrarrespiratorias, como la difteria cutánea, conjuntival, vulvovaginal, incluso pueden ser mixtas también. Hablemos en primer lugar de la difteria respiratoria. La difteria respiratoria se define como la enfermedad del tracto respiratorio superior que afecta comúnmente a la laringe, amígdala, tráquea y a las membranas o pseudomembranas. Empecemos por la difteria nasal. Su comienzo no se distingue en un principio de un resfrío común, muchas veces, y esta presenta por lo general secreción nasal, y esta secreción nasal puede ser serosa o incluso serosa sanguinolenta. También hay presencia de febrícula y hay escasos síntomas generales. Por lo general, la membrana se localiza en el tabique nasal, también pudiendo ser unilateral o bilateral. Algo muy resaltante a mencionar también es que si no se trata, la secreción dura días o semanas, constituyéndose una fuente de infección. La difteria faringoamigdaliana es de comienzo insidioso con malestar, puede haber dolor de garganta y febrícula, que puede ser de 37.5 a 38.5 grados Celsius, y pasadas las 24 horas suele aparecer un exudado o membrana. Esta puede ser de extensión variable y la membrana presenta un color blanco grisácea, y algo muy característico es que al desprenderla sangra con mucha facilidad. Todo ello se acompaña de adenitis cervical y a veces tumefacción cervical importante, también conocido como cuello de toro. El paciente luce tóxico cuando la infección por lo general es grave, y en casos benignos la membrana suele automáticamente a desprenderse entre los 7 a 10 días. Y en casos severos hay presencia de toxemia, postración, pulso filiforme, coma y muerte. En casos moderados, la convalecencia es lenta y frecuentemente presenta miocarditis y neuritis. Algo muy importante aquí es saber diferenciar la difteria faringoamigdaliana de una faringitis por estreptococos del grupo A.
La faringitis presenta edema amigdalar prominente, eritema y petequias palatinas. Y también hay que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial que la amigdalofaringitis exudativa se parece mucho a la faringitis estreptocócica grave. A través de las pruebas de laboratorio y aspectos clínicos, entonces haremos la diferencia. Por ejemplo, en la faringoamigdalitis exudativa se presenta una fiebre arriba de los 38 grados, hay dolor de garganta y dolor de todo el cuerpo, porque las toxinas dañan las articulaciones generando dolor corporal. Difteria laringea. Por lo general, suele ser por extensión de la infección faríngea. Recuerda la posición anatómica de la faringe y la laringe. También presenta fiebre, hay ronquera, una tos perruna y estridor con retracción supraesternal y supraclavicular y subcostal. En casos benignos o cuando se administra la antitoxina, la membrana expectora entre el día 6 y el día 10, y en casos graves, esta membrana causa obstrucción progresiva, llegándose a una hipoxia severa con cianosis, postración, coma y muerte. La membrana puede desprenderse y producir una obstrucción súbita de las vías aéreas. También la membrana puede extenderse a todo el árbol traqueobronquial, provocando hipoxia severa y muerte. Por tanto, esta forma clínica es regida por las consecuencias de la obstrucción mecánica de la vía aérea y de la toxemia, generalmente por la toxina circulante en la sangre. En otras formas clínicas tenemos a la difteria cutánea y también al exantema escamoso de la difteria cutánea. La difteria cutánea presenta una lesión ulcerosa crónica no progresiva que puede aparecer con bordes definidos y con una base membranosa grisácea o ulceración central. Por lo general, tiene apariencia variable, a menudo no son distinguibles de otras enfermedades crónicas de la piel, por ejemplo el eczema, psoriasis o impétigo. Algunos pacientes presentan úlceras que no curan, de carácter perforadas, y aquí son muy típicos el dolor, la sensibilidad al tacto, el eritema y el exudado. En cuanto al exantema escamoso de la difteria cutánea, como se observa en el cuello de esta imagen, puede no ser distinguible de enfermedades cutáneas más frecuentes como por ejemplo el eczema, psoriasis o impétigo. Otras localizaciones, pero menos frecuentes, son las infecciones vulvovaginales, que presentan por lo general lesiones ulcerosas y confluentes. También puede producir infección conjuntival y se presentan con edema, enrojecimiento y lesión membranosa en la conjuntiva palpebral. Complicaciones de la difteria. Una de las complicaciones más frecuentes de la difteria grave es la miocarditis. Aparece durante la segunda semana de la enfermedad, sin embargo puede ocurrir en la primera semana o retrasarse hasta la sexta semana, y este cuadro puede ir seguido de insuficiencia cardíaca y por ende muerte. Otra de las complicaciones más frecuentes es la neuritis, que va a ser resultado de la infección causada por la toxina, produciendo inflamación de un nervio y de sus ramificaciones, que suele ir acompañada de atrofia muscular y de dolor a lo largo del recorrido del nervio. Y por lo general tiene las siguientes características, que aparece después de un periodo de latencia variable y existe un compromiso motor pero no sensitivo. La recuperación por lo general es completa, pero la neuritis trae consigo también otras complicaciones como parálisis de paladar blando, parálisis oculares, con la presencia de visión borrosa, hay estrabismo interno
o también puede ser externo. Otra de las complicaciones son parálisis diafragmática, y es una de las complicaciones más graves, que este cuadro te lleve a una dificultad respiratoria y por ende se requiere de ventilación asistida. Otra de las complicaciones también puede ser parálisis de extremidades. Aquí es muy controversial en un inicio si no se tiene un diagnóstico adecuado, porque no puede diferenciarse del síndrome de Guillain-Barré. El diagnóstico precoz de la enfermedad es fundamental para comenzar el tratamiento temprano con la antitoxina diftérica, lo cual mejora notablemente la curación de la enfermedad. Además, permite reducir la propagación de la enfermedad a través del control epidemiológico de los contactos de la persona infectada. Para el diagnóstico diferencial es muy importante tener en cuenta otros patógenos que pueden producir una lesión membranosa en la garganta muy similar a la difteria, por lo que procede a hacer un diagnóstico diferencial con la faringitis vírica y bacteriana, especialmente streptocócica, también con la angina de Plau-Vincent, la mononucleosis infecciosa, la sífilis oral y la candidiasis. A nivel clínico hay presencia de lesión con membranas. Recordamos que al desprenderse suelen sangrar y que al séptimo día suelen desprenderse. También hay presencia de reacción ganglionar regional de intensidad variable. Cuando es importante el cuadro, da al cuello un aspecto característico conocido como cuello de toro o cuello proconsular. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, en primer lugar tenemos al frotis. Generalmente para lesiones sospechosas se harán con coloraciones especiales como Loeffler y otros. El cultivo también aplica en lesiones sospechosas y se realizará en agar sangre con telurito, Loeffler y otros. El test de toxigenicidad se hará a través de la prueba de ELEC modificado, que indica si los microorganismos producen la toxina de la difteria. La producción de esta toxina permite confirmar un caso como la difteria. PCR. El PCR es útil cuando el cultivo es negativo. Generalmente, en este caso, está disponible en laboratorios especiales, pero hay que tener en cuenta que la PCR permite la detección de genes implicados en la producción de la toxina de la difteria, aunque no demuestra la producción de la toxina, sino solo la presencia del gen de la toxina de la difteria. Hay que tener en cuenta también las definiciones para saber cuándo se habla de un caso sospechoso, un caso probable y un caso confirmado. Se le denomina caso sospechoso en la difteria respiratoria a la persona que satisface los criterios clínicos de la difteria respiratoria, es decir, que tenga lesión de membranas, fiebre, reacción ganglionar, etc. En un caso probable, es aquella persona que satisface los criterios clínicos de la difteria respiratoria y tiene vínculo epidemiológico con un caso confirmado, ya sea un humano o animal. Y un caso confirmado es aquella persona que satisface los criterios clínicos y de laboratorio. Hay que tener en cuenta que las definiciones son variables, ya que de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y de las poblaciones de Haití, se define como caso probable a toda persona de cualquier edad que presenta laringitis, faringitis o amigdalitis con falsas membranas adherentes en las amígdalas, faringes y o fosas nasales, y esto además asociados con edema del cuello. Entonces, son datos sujetos a cambios con base a revisión retrospectiva.
El tratamiento exitoso de la difteria va a depender en primer lugar de la rápida neutralización de la toxina libre mediante la administración de la antitoxina. Ya veíamos anteriormente las razones y de las más importantes es prevenir la miocarditis diftérica. También nos centraremos en la erradicación del Corynebacterium diphtheriae con el uso de antibióticos. Más adelante vamos a dar más detalles. También nos centraremos en el reconocimiento temprano de las complicaciones, como la formación de una membrana engrosada en la parte faríngea. También se tomarán medidas de prevención como la vacunación, que es la medida más importante y segura hasta el día de hoy. Muy importante a tener en cuenta en la terapia con la antitoxina es que el uso de la antitoxina es la principal medida terapéutica, recordando que su administración debe ser lo más pronto y con una fuerte sospecha clínica. La dosis recomendada de antitoxina equina va a depender de a qué nivel se produce la difteria. Por ejemplo, la dosis para la difteria faríngea o laríngea son de 20.000 a 40.000 unidades vía intramuscular o endovenoso. En caso de la difteria nasofaríngea es de 40.000 a 60.000 unidades vía intramuscular o endovenoso. Y en caso que la enfermedad es mayor a 3 días o hay presencia de tumefacción del cuello, la dosis va a ser de 80.000 a 120.000 unidades vía endovenoso. Y si es administrada a nivel cutánea, la dosis es de 20.000 a 40.000 unidades vía intramuscular. Algo muy importante en la terapia con antibióticos es que hay que iniciar sin esperar el resultado de las pruebas de laboratorio. Los pacientes con difteria entonces deben recibir antibióticos como la penicilina o la eritromicina, con el objetivo de eliminar la bacteria y así poder reducir el periodo de transmisibilidad y del estado del portador. Podemos usar en primer lugar el grupo de las penicilinas. Tenemos a la benzipenicilina a dosis de 150.000 unidades día vía endovenosa. Tenemos a la penicilina G-procaínica a 300.000 unidades día para menores de 10 kilos y 600.000 unidades día para mayores de 10 kilos vía intramuscular. También tenemos a la penicilina G-benzatínica a dosis de 600.000 unidades, una dosis para menores de 30 kilos y 1.200.000 unidades, una dosis para mayores de 30 kilos vía intramuscular. También podemos usar las eritromicinas a dosis de 40 a 50 miligramos kilogramo día vía oral o endovenoso. Recordar que el curso de antibióticos es por 14 días y resaltar que se requerirán de 2 cultivos que den negativos, 24 horas después de terminado el ciclo de antibióticos, y de persistir positivo el cultivo se debe dar un nuevo ciclo de tratamiento. En otras medidas, el paciente con difteria requiere en primer lugar de hospitalización y aislamiento, monitoreo estricto, medidas de soporte, monitoreo con EKG para la vigilancia de la función cardíaca, y si existe presencia de miocarditis, la vigilancia se centra en detectar oportunamente y prevenir una insuficiencia cardíaca. El monitoreo respiratorio está centrado en vigilar el patrón respiratorio y la saturación. El cuidado de la vía aérea aquí es muy importante para prevenir la hipoxia por obstrucción de membrana e inflamación de las vías aéreas. Aquí, todo contacto debe ser identificado temprana y prioritariamente. Estos contactos deben ser monitorizados para detectar la enfermedad dentro de un periodo de 10 días. También, y no menos importante, los contactos adicionalmente deben de tener cultivos de nariz, faringe y cualquier lesión cutánea. Si la vacuna no está actualizada, debe vacunarse con la DPT o la DT. Recordar que deben de tener los niños menores de 5 años 5 dosis de esta vacuna, incluyendo las dosis de refuerzo. Importante también
como medida profiláctica a los contactos, deben recibir un curso de 7 a 10 días con eritromicina o penicilina. Y si los contactos del paciente son asintomáticos, pero con un cultivo positivo, deben ser aislados y tratados con antibióticos. El aislamiento es continuo, y aquí también deben de tener hasta 2 cultivos negativos después de 24 horas de la terapia con antibióticos. Y si no han recibido la vacuna dentro de los últimos 10 años, recibirán un booster o refuerzo. En la prevención primaria, la inmunización activa frente a la difteria es la estrategia más eficaz para la prevención de la enfermedad. La inmunización universal con el toxoide es la medida más eficaz actualmente. Y en la infancia, generalmente esta vacuna se realiza con la vacuna combinada con toxoide tetánico y vacuna pertussis. Recuerda que esta inmunización en la infancia requiere de 5 dosis. La primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y a la tercera dosis a los 6 meses. Posteriormente recibirá 2 refuerzos. El primer refuerzo a los 18 meses y el segundo refuerzo a los 4 años, hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Y recuerda que niños de 7 años o más que no han completado sus dosis deberían recibir una dosis de refuerzo con DT, que es una vacuna de refuerzo. Y muy importante también, para aquellos viajeros que van a áreas endémicas, deben de tener una serie primaria completa, incluyendo un booster o refuerzo. Ahora, repasemos lo aprendido y recuerda que la difteria es una enfermedad causada por cepas toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae. Y recordar que aún a la fecha es endémica en muchas partes del mundo. Y si bien es cierto que la infección es predominantemente respiratoria, también puede darse en otras partes como en la piel y raramente compromete otras partes como el ojo, oídos y genitales. Recordar algo muy importante también: el periodo de incubación es de 2 a 7 días y ocasionalmente puede ser más prolongado hasta los 10 días. Y recordar, lo más importante en todo esto, que la intervención temprana de la antitoxina es la medida más importante en su tratamiento, porque de esta manera su administración inactivará la toxina circulante, previniendo las complicaciones. A tomar en cuenta también que los pacientes con difteria respiratoria deben tener medidas de aislamiento, como el uso de mascarillas y medidas estándares como lavado de manos, hasta que los cultivos fueran negativos. Y volviéndoles a recordar que los portadores asintomáticos juegan un rol muy importante en la transmisión de la enfermedad. Este paciente, como bien se menciona, no presenta síntomas, pero es propenso a contagiar a muchas personas de su entorno. Y para finalizar, hasta el día de hoy se han detenido muchas enfermedades endémicas gracias a las vacunas, y es por ello que la medida preventiva más importante es la prevención primaria, es decir, la inmunización universal. Hemos llegado a la parte final del video y espero que haya sido de su utilidad y me despido hasta un próximo video. Gracias.